Amigos, qué gusto recibirlos en un conversatorio más aquí en Scripta Manent, donde lo escrito permanece. Hoy nos referiremos al tema de la biotecnología en nuestro país. ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué se hace en materia de biotecnología? ¿Cuál es el futuro de la biotecnología en México? Antes de saludar, de recibir a nuestro invitado, que es el doctor Roberto Ruiz Medrano, permítanme, sin embargo, yo sé que él estará de acuerdo, saludar a las tres damas que nos acompañarán y que harán junto con él esta charla que esperamos sea para ustedes muy reveladora. En primera instancia, a la doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México, también profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Laura Flores Reyes. Ella es la directora general de Scripta Manent. Laurita, qué gusto. Igualmente, encantada y un privilegio formar parte en este conversatorio, y a la audiencia, gracias por escucharnos. Muchas gracias. También a la profesora Vanessa Romero Yahuitl. Ella es bióloga, está cursando su posgrado y es una de las personas en nuestro país más interesadas en el tema de la biotecnología. Profesora Vanessa, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y finalmente, a quien se ha incorporado con nosotros, ella es licenciada en comunicación por la Universidad Anáhuac, también encargada de la planeación de proyectos estratégicos de Scripta Manent. Ella es Xulil Díaz Esquivel. Xul. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí reunida con ustedes. Presento al doctor Roberto Ruiz Medrano. Él es investigador titular del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CIMBESTAP Zacatenco. Cuenta con estudios de maestría y doctorado realizados en el CIMBESTAP Irapuato y cuenta con una estancia postdoctoral en la Universidad de California. Ha sido distinguido con el premio George E. Brown Jr. de la Universidad de California CONACYT 2000. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2002 y sus líneas de investigación versan sobre el análisis del transporte del RNA a través del floema en plantas. Qué placer y qué privilegio, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, un honor. Y bueno, ¿por qué no entrar en materia? La primera pregunta con la doctora Laura Flores Reyes. Laurita. Gracias. Doctor Roberto Ruiz Medrano, ¿cuál es el potencial de la biotecnología para resolver los problemas que aquejan actualmente a las personas, a la sociedad? ¿Cuál es ese potencial? Bueno, antes de entrar a eso, tendríamos que hablar un poco sobre el origen de la biotecnología. ¿En qué consiste la biotecnología? Entonces, hay muchas definiciones muy buenas de la biotecnología. Una de ellas es mi favorita, ¿no? Es el uso, la biotecnología es el uso de sistemas biológicos o componentes de sistemas biológicos para obtener un producto o un proceso que nos puede ayudar a, digamos, podemos decirlo de manera muy finalista, un mejor nivel de vida, ¿no? Y entonces, la biotecnología tiene muchísimo potencial, ahorita regresamos a eso. Y tenemos que considerar también que la biotecnología ha estado con nosotros muchísimo más tiempo, ¿no? Es más, podemos considerar que la agricultura es producto de la biotecnología, es decir, estamos, digamos, manipulando, estamos seres vivos, en este caso plantas, para obtener plantas que van a servir como nuestro alimento, ¿no? Por un lado, ¿no? O alimento para los animales que nos vamos a comer, ¿no? Que también, ese es otro punto, ¿no? La ganadería es otro, vamos a decir, otra forma de la biotecnología, ¿no? Muchísimos productos, el queso, la cerveza, el vino, la leche, todo eso son productos de la biotecnología. Entonces son
digamos, la biotecnología ha estado con nosotros muchísimo tiempo, estamos hablando de miles de años, ¿no? Y no nada más, digamos, en Europa, ¿no? O en Asia, sino también en África, en América. El maíz, pues el maíz que consumimos ahora es producto de esa, digamos, evolución dirigida, de esa selección que podemos decir que es parte de la biotecnología. Entonces, ahora, la agricultura, por ejemplo, pues incidió muchísimo, ¿no? El desarrollo de las sociedades humanas. En primer lugar, pues, aumentó la población gracias a la agricultura. ¿Es bueno o malo? Bueno, no me voy a detener en eso, pero lo que sí está claro es que la biotecnología también, ahora vamos a dar un salto gigantesco, pues tiene muchísimo potencial para, no es la panacea también, no hay que sobrevenderla porque necesitamos de muchos otros componentes, necesitamos ayuda de, no nada más de otras ciencias, ¿no? También necesitamos de las humanidades, por ejemplo, ¿no? Resolver también problemas éticos, ¿no? Pero digamos, el caso actual, ¿no? Que nos aqueja, ¿no? Enfermedades, la biotecnología eh, es una herramienta gigantesca que nos puede ayudar a resolver problemas. Si pensamos, por ejemplo, en la situación, digamos, antes de las vacunas, ¿no? Esto que estamos viendo, que bueno, estamos peleando contra un enemigo invisible, pensemos nada más en que, bueno, al menos ahora conocemos, es muy pequeño, pero no es invisible ese enemigo, ¿no? Gracias a la biotecnología podemos, bueno, el ser humano, en particular los investigadores, pues han desarrollado herramientas para controlar, digamos, o mitigar estos problemas, ¿no? Ahora, eh, no me voy a meter también que muchos de estos problemas son causados pues también por el mismo ser humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, el surgimiento de algunas de estas enfermedades. eh, no me voy ahorita mencionaremos el caso de coronavirus, ¿no? Pero otras enfermedades, por ejemplo, está bien establecido, ¿no? Que enfermedades como la viruela son producto, y otras enfermedades, ¿no? Son producto de la interacción del hombre inicialmente con animales que fueron eventualmente domesticados, ¿no? ¿Sí? También tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la domesticación, por ejemplo, de algunas especies animales, pero solo ciertas especies, no todas las especies parece que son susceptibles de ser domesticadas, pues generó grandes ventajas, ¿no? Es decir, una fuente de alimentación, de proteína, que por ejemplo en América pues, está muy limitada, ¿no? Antes de que llegaran los europeos aquí, ¿no? Pero generó otro problema, ¿no? Que es, bueno, la transmisión de enfermedades, la creación de enfermedades que no existían en el humano, ¿no? ¿Sí? Entonces, la biotecnología nos ayuda claro, que es lo que más, lo más llamativo, ¿no? La biotecnología pues es una herramienta muy importante para la generación de, por ejemplo, medicinas, ¿no? De procesos, digamos, que pueden ayudarnos a evitar enfermedades que han aumentado la longevidad del ser humano. Y aquí en este caso tenemos que considerar también que la biotecnología, igual que cualquier tecnología, depende de conocimiento básico, ¿no? De hecho, pues, podemos considerar que hay ciencia básica y aplicaciones de la ciencia más que ciencia básica y ciencia aplicada, ¿no? Entonces, eh, digamos, los grandes progresos que hemos observado con la biotecnología no serían posibles si no hubiera habido esa curiosidad natural que tiene el hombre por conocer las causas últimas de las cosas, ¿no? Es una manera de buscar el camino a las nuevas técnicas y yo le agradezco la contestación, me es clara y cedo la palabra a Jorge. Gracias, doctora Laurita. Bien, vamos con una bióloga de profesión, con la profesora Vanessa Romero Yawitl. Ella también, bien que le sabe. Profesora Vanessa, para servirle, adelante, por favor.
Gracias, maestro. Doctor, en ese sentido de que es tan amplio el espectro que abarca la biotecnología y todas las aplicaciones que podemos tener derivadas de la ciencia básica, como usted comenta, ¿cuáles serían las principales ramas que usted resaltaría en la biotecnología? Pues es una buena pregunta. Hay muchas ramas, ¿no? Hay biotecnología médica, biotecnología agrícola, biotecnología farmacéutica, biotecnología química también, biotecnología microbiológica, de alimentos también. Todas estas son muy importantes, ¿no? Y digamos, las, eh, las que a la persona, digamos, ordinaria le pueden llamar más la atención, sobre todo es la biotecnología, digamos, médica, ¿no? Es decir, todas las posibles aplicaciones que hay basadas en conocimiento básico, ¿no? Pero, por ejemplo, la biotecnología alimentaria, ¿no? Es- no hay, o hay muy pocos alimentos que no hayan sido objeto de modificación por la biotecnología, ¿no? Desde las plantas que nos comemos, que por cierto, las plantas que nos comemos son solo unas cuantas especies realmente, si consideramos con todas las plantas que existen, y son todas plantas vasculares realmente, ¿no? Eh, una que otra planta acuática, ¿no? Entonces, también la biotecnología alimentaria pues se basa también en eso, ¿no? En la capacidad de modificar organismos vivos y no nada más organismos, sino procesos que ya existen en la naturaleza, ¿sí? Manejar esos procesos para obtener un producto, ¿no? O sea, ya sea queso, por ejemplo, eh, todos los alimentos, se me escapa porque son tantos, ¿no? Que uno puede encontrar, digamos, que uno puede ir al supermercado, extiende la mano y ahí hay algo para comer. Es muy fácil encontrar. Todos esos son productos de la biotecnología y son por eso algo tan obvio que a veces se nos pasa, ¿no? La biotecnología agrícola, por ejemplo, es también algo muy importante, ¿no? Y biotecnología agrícola hay gente que piensa nada más transgénicos, plantas transgénicas, y no, esa es solo una parte, ¿no? O sea, la biotecnología agrícola pues incluye, por ejemplo, la selección, ¿no? Selección de plantas, la revolución verde es una muestra de la biotecnología, es decir, seleccionar plantas que tengan características adecuadas para aumentar su productividad, ¿no? Y el uso pues, de fertilizantes, uso masivo de fertilizantes, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que la revolución verde pudo haber salvado la hambruna, no sabemos porque no ocurrió afortunadamente, pero se cree que la revolución verde pudo haber salvado a 1.000 millones de personas en India, Pakistán y Bangladesh, ¿no? Y eso se debió sobre todo a la selección artificial, ¿sí? Más recientemente pues, tenemos que, de hecho, la mayor parte de las plantas que consumimos son plantas que han sido modificadas, por ejemplo, por radiación, ¿sí? Por rayos X, ¿sí? Es decir, se introducen mutaciones en estas plantas y es decir, un cambio en su material genético que es heredable. Y bueno, aquellas que tengan una característica, que tuvieran una característica útil son seleccionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, brócoli. El brócoli es pariente, no sé si conocen el brócoli, ¿no? O la coliflor. Son, Sí. son parientes muy cercanos de plantas que se consideran malezas, ¿no? Que no se parecen en absolutamente nada, pero sencillamente la radiación, estos rayos X indujeron estos cambios que hacen que en vez de tener unas cuantas células troncales en el extremo, digamos, apical de la plantita, tiene miles. Eso es lo que nos comemos, ¿no? La coliflor y la, y el brócoli, Brócoli. ¿no? La zanahoria también. Las variedades de zanahoria, si ustedes ven una variedad silvestre de donde surgió la zanahoria, pues es un tallito, una raíz un poquito más gruesa, pero nuestros antepasados tuvieron, digamos, el ojo como para decir, ver el potencial de esa plantita. Si yo selecciono esta y, digamos, la cruzo con su mamá
y esa con su mamá, etcétera, etcétera, pues a lo mejor características útiles van a irse acumulando, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con las zanahorias. Si uno compara el maíz, por ejemplo, el maíz que nos comemos, ese maíz con mazorcas y con lotes tan suaves, si lo comparamos con el teocintle tiene nada más como 2 hileras de granos que son durísimos y que tardarían horas y horas en que se pudiese obtener pues lo que nos comemos, el almidón, ¿no? De ahí una que otra proteína. Entonces, también ese es el genio de los antepasados que pudieron observar características que pudieron ser seleccionadas para obtener, digamos, un nuevo alimento. Eso es solo un ejemplo, ¿no? También, pues, muchísimos procesos, ¿no? Que dependen de microorganismos por los cuales uno puede obtener, por ejemplo, queso, ¿no? Vino, cerveza, etcétera. Un montón de bebidas aquí, además bebidas ancestrales, digamos, que dependen de la fermentación de la savia de algunas, por ejemplo, en este caso de México, pues del maguey para obtener pulque, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo antiguo, pero ejemplos más recientes hay muchos de estos, ¿no? Entonces, si se fijan, eso casi queda a la imaginación del individuo, del investigador, qué aplicaciones puede obtener uno digamos, de un ser vivo, ¿no? Eh, no sé, hasta una jalea de un fruto que uno no le ve mucho potencial, pero resulta que con un tratamiento uno puede eliminar compuestos tóxicos y obtener algo que es muy nutritivo, ¿no? Y además muy barato, ¿no? También los insectos pronto así como se ven las cosas, van a formar parte cada vez más importante de nuestra dieta. A lo mejor no el insecto como tal, pero la proteína obtenida de insectos, ¿no? O proteína de hongos, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues, sabes que eventualmente pues, la ganadería pues, a lo mejor no es tan sustentable, ¿no? Entonces necesitamos buscar en lo que se estabiliza la población mundial, pues fuentes de proteína, ¿no? ¿Sí? Sin recurrir, por ejemplo, al canibalismo, ¿no? Que ha ocurrido en otras sociedades, ¿no? Claro, y yo tengo otra pregunta, doctor. Ajá. Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que sea el panorama o el futuro de la investigación de la biotecnología en México o en el mundo? Pues yo honestamente estoy viejo, ¿no? Ya voy de salida, pero yo creo que el futuro es muy promisorio, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a lo mejor en México no es el caso, pero en muchos otros países los biotecnólogos son considerados como los héroes de esta pandemia, ¿no? Porque son los que han generado en tiempo récord las vacunas que nos están salvando, nos van a salvar eventualmente. Si recordamos lo que ocurrió, por ejemplo, con la fiebre española, la gripe española, la influenza española, ¿no? Pues se calcula que murieron entre 100 y 500 millones de personas, ¿no? O sea, es algo que además moldeó la historia muy recientemente, ¿no? O sea, fue algo que extraordinario, ¿no? Si hubiese habido, es decir, ahora la situación es terrible, o sea, sería una falta de respeto para las víctimas de esta pandemia decir que ahora la tenemos muy fácil, pero por lo menos no ha sido el caso de la influenza española. Es algo que independientemente de los esfuerzos o no que hayan hecho muchos gobiernos, no voy a meter en detalles, pero independientemente de eso, está claro que las vacunas son la salida de esta crisis y es algo que se ve cada vez más cercano. Un regreso, sino a una nueva normalidad, ¿no? Que también nos enseña muchas cosas esta pandemia, pero la biotecnología es, digamos, la que nos va a salvar de esto, ¿no? Ahora sí es tratar de medir las palabras, ¿no? Es la biotecnología la que nos va a ayudar no nada más para la producción de la vacuna, sino además métodos de detección del virus, ¿no? Y claro, en biotecnología aquí también estamos incluyendo pues herramientas, ¿no? Para el análisis de estas variantes que están surgiendo de los virus, ¿no? Rápidamente conocemos
el orden de las bases de estos virus y rápidamente podemos asociar. Esto tiene que ver con una mayor infectividad. Tenemos que diagnosticar, tenemos que generar nuevas estrategias para diagnosticar al virus. Por ejemplo, anticuerpos no va a ser suficiente. Necesitamos analizar la secuencia del RNA, porque el genoma del virus es RNA, el RNA de este virus, y entonces eso más poder computacional, perdón, y aquí necesitamos la ayuda de los físicos, de los ingenieros también, ¿sí? Y de químicos para ensayar nuevos métodos de secuenciación de ácidos nucleicos. ¿Se fijan? O sea, no son nada más los biotecnólogos. Ellos usan herramientas de muchas áreas que nos van a ayudar a salir de esto más pronto. Ahora hay algunos movimientos que están en contra, a veces de todas las tecnologías y a veces en contra de la biotecnología, pero yo creo que más que tratar de convencer a muchos de los escépticos, ahora que se están viendo los resultados, yo creo que mucha de esa gente que no está tan ideologizada se va a convencer de los beneficios, ¿no? Obviamente, quiere decir, necesitamos que esto no, digamos, sea regulado. O sea, obviamente queremos que sea regulado y para eso necesitamos la gente, pues, como ustedes, ¿no? La gente que además estudia ética, cómo regular todos estos procesos muy novedosos, ¿no? Cómo regularlos, qué es lo que debemos de regular. Y que además pues no caiga lo que es un cliché, ¿no? Pero que no caiga en las manos equivocadas todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que el futuro es promisorio, habrá algunos topes como estamos encontrando en México, pero es como un tsunami, esto va, digamos, a eliminar yo creo que cualquier escepticismo. Que también va a depender de la educación, o sea, mientras los gobiernos no consideran que es necesaria una educación científica buena desde el kinder. O sea, no se trata nada más, bueno, pues, a ver, en la secundaria vamos a empezar a enseñarles a ver a los muchachos qué es ósmosis o cosas de ese tipo, ¿no? No, desde el kinder, y no se trata de enseñar factoides, sino enseñar, es decir, ¿cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? Cosas de ese tipo que para un niño chiquito puede ser interesante, pero digamos, para otros no los puede motivar mucho. O sea, más bien que todos sepamos que hay una causa para todo lo que estamos viendo en el mundo real, ¿sí? ¿Sí? Y que, digamos, la magia, no, ese pensamiento mágico no debe tener cabida, por lo menos en la educación, ¿no? Y, yo lo veo, ¿no? Es decir, eh, profesores ya con doctorado que en algunos aspectos, es decir, pueden ser muy buenos en su área, pero tienen en otros aspectos como un pensamiento mágico o la ideología los ciega y no pueden entonces, digamos, quitarse eso como para, no sé, entender algo que está un poco fuera de su alcance intelectualmente de manera racional, ¿no? He visto profesores, bueno, que reniegan de algunas tecnologías por cuestiones ideológicas y eso a mí me parece trágico, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión, de que también la educación debería, por lo menos la ideología, ser una opción y no ser, digamos, como algo tan, tan obligado en la educación, por lo menos en México, ¿no? Y eso es solo un punto de vista, ¿no? Puedo estar equivocado. Doctor, finalmente, cuando usted habla de manos equivocadas, ¿a qué se refiere? Eh, Creo que en este caso más bien sería, en el caso de la biotecnología lo veo como algo difícil. Algún tiempo hubo mucho temor del uso de armas biológicas, ¿sí? Pero realmente no, hasta donde yo sé, algunos, digamos, experimentos con armas biológicas, tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética, pues, digamos, no tuvieron mucho éxito, o sea, son muy difíciles de manipular las armas biológicas, ¿no? Eh, para ellos es más fácil usar los drones o armas químicas que, bueno, tienen efectos devastadores y también hay unas cuestiones éticas que uno tiene que considerar. Pero en general, digamos, sí,
estas tecnologías en general están en manos, digamos, de científicos, y esto es regulado por diferentes instancias. Yo creo que no hay mucho peligro de que caiga en manos equivocadas, que me refiero sobre todo a organizaciones, puede ser terroristas, ¿no? Que no están reguladas, ¿no? Muy claro, ¿no, doctora Laura Flores Reyes? Yo robo tus palabras. Habla con una claridad meridiana, doctor Ruiz Medrano. Muchísimas gracias. Doctor, nos deja con grandes expectativas de conocer, por ejemplo, el deterioro de los ecosistemas, que no es nada nuevo ni un secreto para todos, y realmente por plantearle alguna otra idea, los organismos en el agua que aparentemente van a hacer un tratamiento de aguas residuales, o sea, en tiempos en que el agua tiene un problema de abastecimiento, pues la verdad es que lo que usted nos dice, ojalá, y como bien lo señala Jorge Santa Cruz, no sea esto un tema de manos equivocadas. Claro que sí. Pues ahí sobre lo que usted menciona, fíjense, sobre el deterioro del medio ambiente, la biotecnología también puede ser una herramienta, como usted menciona, y de hecho, por ejemplo, en nuestro departamento hay profesores que estudian, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales con microorganismos, que son una especie de filtros para eliminar, por ejemplo, metales pesados, compuestos tóxicos, genotóxicos. Y en algunos países, de hecho, en muchos países ya se usa. Otro tema muy importante es la bioremediación de suelos, ¿no? Y de hecho hay una profesora en nuestro departamento que utiliza plantas, pero también microorganismos para, por ejemplo, la refinería Azcapotzalco, bueno, la antigua refinería fue bioremediada por esta profesora, que también yo les recomiendo que platiquen con ella, es la doctora Refugio Rodríguez de nuestro departamento, ¿no? Y entonces, bueno, todos esos hidrocarburos que estaban, digamos, acumulados en el suelo fueron poco a poco removidos gracias a estas plantas que crecieron en esas condiciones, ¿no? Ha dicho una palabra que es realmente necesaria para avanzar, la remediación. Más que resiliencia, le diría que la remediación, pero bueno, no me tomo el foro y le devuelvo la palabra al maestro Jorge Santa Cruz, que fue el que abrió este bocadillo de conversación. Gracias, Laurita. No, muy interesante lo que dices. Vamos con la profesora Vanessa Romero. Profesora, ¿qué le dice ya en esta recta final del conversatorio? ¿Qué le dice, qué le pregunta al doctor Ruiz Medrano? Muy importante todo lo que pone sobre la mesa, reflexiones acerca de cómo la biotecnología puede formar parte de gran cantidad de soluciones para la sociedad, para el ambiente, para la salud humana. En ese sentido, solamente me queda una reflexión que le pido que nos haga, sería, ¿usted qué le diría a la sociedad? O sea, a la gente que no es experta en biotecnología, pero que está allá afuera y sabe que esto existe, sin embargo, no es tan fácil que lo vean en su día a día. ¿Qué le diría usted a esas personas acerca de esta área del conocimiento? Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo en primer lugar les diría, bueno, uno es, o sea, nadie se merece la confianza ciega, no merecemos la confianza ciega. Entonces yo creo que lo que necesita hacer la gente es estudiar un poquito, conocer, informarse. Es decir, mi papel, por ejemplo, o sea, no es educar a la gente, digamos, de la calle, porque es como hasta pensar menos de ellos, ¿no? O sea, es decir, informar y que la gente ya tome una decisión. Pero le pediría a la gente, bueno, informarse, ¿sí? Pero he leído algunos libros muy, muy bonitos. Hay uno de Carl Sagan que se llama La ciencia, una luz en la oscuridad o algo así. Es precioso el libro, ¿no? Y entonces habla de, por ejemplo, de
de la caja de herramientas del escéptico, que nos dice que no es nada más aplicable para el científico, es para cualquier persona. Es más, da un ejemplo así, a lo mejor un poco prosaico, una persona que quiere comprar un coche, ¿no? Que el escéptico tiene que, pues, en primer lugar, no tomar la palabra el que le vende el coche, ¿no? Tiene que tiene que informarse, tiene que ver de dónde viene la información que obtiene, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente la información que le va a dar, en este caso particular, ¿no? El vendedor del coche está sesgada, ¿no? Entonces, a lo mejor la información que yo le doy a alguien es sesgada, pero a lo mejor algún divulgador de la ciencia puede dar una información menos sesgada de la que consideraría que yo le puedo dar, ¿no? Entonces eso sería lo primero, estar bien informado, tratar de estar al pendiente. Hay veces que es difícil esto si consideramos que, bueno, la gente en general en México tenemos ese problema que no nos gusta leer, ¿sí? Nuestra fuente de información viene sobre todo de la televisión y lo peor es que viene de las peores fuentes, creo, ¿sí? Ya sea digamos, entretenimiento de muy bajo nivel, ¿no? Eso por un lado, o bien noticieros que pueden tener interés, por ejemplo, pero información es algo que debemos tener paciencia porque es algo que va a tomar mucho tiempo. Entonces, bueno, aparte de informarse, también la gente necesita, ya que está un poco más informada, un poco de paciencia, porque esto, yo he visto comentarios que nos hacen, por ejemplo, ¿qué están haciendo los científicos? ¿Por qué quieren dinero para estar ahí perdiendo el tiempo en su laboratorio? Entonces, muchísima de la investigación, es decir, todas las aplicaciones que podemos encontrar surgieron de investigación básica, ¿no? Un ejemplo clásico es los antibióticos, pero no nada más eso. No sé, por ejemplo, un compuesto que se utiliza mucho para, bueno, el origen de esto no es a lo mejor tan agradable, ¿no? Pero, por ejemplo, un compuesto que se usa para tratar la esquizofrenia, ¿no? Es el litio, ¿no? Tiene orígenes no, otro compuesto, no me acuerdo cuál es, pero que era usado como combustible para cohetes alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Resultó que uno de los derivados se puede utilizar para tratar. Entonces, la investigación básica, o sea, que digamos por curiosidad, nos va a dar eventualmente muchos frutos, ¿no? Ah, o sea, yo voy a dar un ejemplo nuestro, ¿no? Que nosotros nos interesa, alguna vez, creo que Vanessa ya lo conoce, ¿no? Pero nos interesa conocer el transporte de ácidos nucleicos por el sistema circulatorio de las plantas, ¿no? Entonces nosotros encontramos que algunos de estos ácidos nucleicos, RNAs, se mueven por toda la planta. No sabemos cuál es su función, ¿no? Encontramos eso y encontramos que regulan algunos procesos, algo encontramos también una proteína que une esos ácidos nucleicos y lo transporta por toda la planta. Sí, como una especie de sistema nervioso en plantas, pero no sabemos, empezamos a tener una idea cuál es su función. Pero, bueno, aquí un problema muy concreto. Resulta que hay una enfermedad en cítricos que se llama Huanglongbing, ¿no? Y esta enfermedad consiste en una bacteria, que es una bacteria muy parecida a bacterias como que hay en suelo y que son buenas, que fijan nitrógeno y se lo dan a las plantas, ¿no? A cambio de pues, nutrientes, de azúcar, ¿no? Entonces, esta bacteria de alguna manera logró entrar al sistema circulatorio, al floema de las plantas. No sabemos cómo fue eso, pero parece que fue hace no mucho tiempo, ¿no? Lo interesante es que el floema es una especie de como barrera hematoencefálica en humanos, es decir, si nosotros tenemos bacterias ahí que cruzan esa barrera, nos puede dar meningitis, nos morimos, es muy peligroso. Bueno, igual las plantas, es muy importante que el floema esté libre de microorganismos, aparentemente, por lo menos patógenos. Bueno, esta bacteria colonizó el floema. Entonces la bacteria no le hace tanto daño a la planta, sino la reacción de la planta a la bacteria. Trata de matarla, entonces bloquea sus venas y termina muriendo la planta de hambre. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede ver un árbol, pues ya la mitad del árbol está muerto porque no le llegan nutrientes, porque los bloqueó la misma planta para matar a la bacteria.
y entonces no hay aparentemente ninguna cura más que bueno, esta bacteria es transmitida por un insecto, ¿no? Entonces se usan insecticidas que pueden ser tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no da muy buen resultado. Nos encontramos, dijimos, bueno, ¿y qué tal si nosotros dentro del floema usamos una de estas proteínas que se mueve como Pedro por su casa por todo el floema, por todo el sistema circulatorio de la planta? Y le pegamos por ingeniería genética, ¿sí? Le pegamos un antimicrobiano. Y resulta, bueno, que se lo metemos a la planta y controla precioso la enfermedad. Claro, ahora no son tiempos para utilizar esta tecnología en México, pero el concepto funciona muy bonito, mata la bacteria, cura la planta y bueno, es una enfermedad. De hecho, hasta en Scientific American hubo una reseña de esta enfermedad y dijeron que es el fin del jugo de naranja, ¿no? Porque está acabando con los cítricos en todo el mundo, en esta enfermedad. Creemos que la biotecnología puede ayudar, es una herramienta, o sea, no es la panacea, pero es una herramienta que nos puede ayudar a resolver esto. Y si se fijan, el punto aquí no es tanto bueno, encontramos esto que es muy bueno, no tanto eso, lo importante aquí es cómo una investigación básica puede aplicarse y resolver un problema muy concreto, ¿no? ¿Sí? Igual que en el caso de las vacunas. Caray, qué placer haber conversado con el doctor Roberto Ruiz Medrano. Seguramente que las tres damas, las tres profesionales que llevaron a cabo en realidad el conversatorio, la doctora Laura Flores Reyes, la bióloga, la profesora Vanessa Romero Yahuetl y la comunicadora Chulil Díaz Esquivel, estarán de acuerdo con su servidor. Nos expuso temas tan complejos, con palabras tan sencillas, y perdón que lo diga en primera persona, por lo menos su servidor se enamoró un poco más de la ciencia. Como que quiso decirle, ciencia, aquí estoy. Doctor, en verdad, gracias. Muchísimas gracias, ¿no? A ustedes. La verdad, bueno, me encantó este conversatorio y yo encantado si podemos reunirnos en otra ocasión. Yo le pediría a la doctora que formalice eso, doctora Laura Flores Reyes. Usted, Laura, ayúdanos, Laurita. Ya el doctor dijo que sí, entonces ya en breve, ¿no? Claro que sí, doctor, agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio, el privilegio, la confianza de conversar con usted. Consideramos que la biotecnología es el equilibrio entre la investigación, la educación y las personas. Ayúdenos a difundir estos conocimientos de los que somos ahora tenedores y privilegiados de comprender, como bien señala Jorge Santa Cruz. Gracias. Yo encantado, ¿no? Gracias a ustedes. Ha sido el doctor Roberto Ruiz Medrano, la doctora Laura Flores Reyes, la profesora bióloga Vanessa Romero Yahuitl y la comunicadora Chulil Díaz Esquivel. Su servidor Jorge Santa Cruz los invita a que nos reunamos muy pronto aquí, en este espacio de Scripta Manent, donde lo escrito permanece. Scripta Manent, palabra, reflexión y libertad. Hasta la próxima.